Una mirada a la justicia. Muy buen día, bienvenidos a su programa Una mirada a la justicia, para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden que estamos con todos ustedes los días martes y jueves de 2 a 3 de la tarde y que también pueden mirar este programa a través de la página de internet de YouTube y los programas que en repetida estamos subiendo constantemente para que tengan todos ustedes un mejor conocimiento y un adecuado seguimiento a los programas que todos los días procuramos darles en beneficio del conocimiento jurídico. Siempre estamos acompañados de un profesional del derecho que nos está brindando el conocimiento para que ustedes tengan esa buena posibilidad de acceder, además de los servicios de justicia en asesoría, consultoría y representación jurídica, en la parte tan importante que es la educación que nos permite prevenir el conflicto. Esa es la idea principal de este espacio, donde la organización Una Mirada a la Justicia siempre ha querido compartirlo y estar con ustedes paso a paso, para que conozcan, para que identifiquen y para que tomen las mejores decisiones en el trasegar de sus días. En esta tarde contamos con la presencia del doctor Juan Estrada. El doctor Juan Estrada es un abogado de nuestra organización que trabaja toda el área de civil, de derecho de la responsabilidad contractual y extracontractual. Y hoy va a compartir con nosotros un tema que es de interés general y que es básico para todos ustedes conocer, y es cómo se lleva a cabo un proceso de demanda, etapa por etapa, inicialmente a nivel general para que todos tengan ese buen conocimiento y después a nivel específico de acuerdo a unos procesos que la ley regula y que la ley establece. Saludamos entonces, doctor Juan, muy buenas tardes y gracias por estar en nuestro programa. Sí, muy buenas tardes, doctora Joana, buenas tardes a todos los televidentes y gracias por la invitación. Claro, el doctor Juan, también recordándoles y haciéndole la invitación que en radio siempre está con nosotros apoyándonos en todas y cada una de las preguntas y dudas que ustedes tienen. Recuerden que en radio estamos en Munera Eastman, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y a las 11 de la mañana hasta las 12 del día en la emisora Ondas de la Montaña. Acá tenemos también el acompañamiento del doctor, quien resuelve las inquietudes al aire en vivo de todos ustedes, los televidentes y los oyentes que están siempre pendientes y con una necesidad que preguntar. Hoy, doctor Juan, queremos que acerquemos un poquito a los ciudadanos, a los televidentes, a toda esta Colombia, a la posibilidad de conocer cómo es un proceso ya al interior de un juzgado, porque muchos tenemos problemas y vamos donde el abogado para que nos dé una asesoría y nos diga qué podamos hacer, o qué decisión tomar, o cómo nos resuelve. Es como a veces ir al médico y nos diga, vea, su enfermedad está diagnosticada como esta, y el tratamiento es este. Hoy vamos a ver entonces, doctor Juan, el tratamiento, la demanda, cómo es una demanda, cómo se debe hacer, cómo se debe elaborar. Inicialmente empecemos con esto, doctor, y digámosle a las personas qué es una demanda. Sí, bueno, doctora, muy importante la pregunta, además un programa que va a educar y yo sé que les va a servir mucho a los televidentes en el día de hoy. Una demanda es reclamar una obligación que se tiene derecho y que por determinadas circunstancias la persona que le debe esa obligación no la quiere pagar de manera voluntaria. Es un reclamo, como una reclamación para que me dé lo que a mí me corresponde. Exactamente, y para eso existen los jueces, los que están encargados de dirimir estos conflictos y de hacer que se haga justicia en los determinados casos o determinadas situaciones. Esa reclamación se tiene que hacer por escrito, es decir, hay una formalidad para llegar a las instancias de comunicarnos con un juez, y esa demanda debe ir por escrito en el sentido de que debe haber una narración de lo que pasa. ¿Cómo sería esto? Claro que sí, doctora, el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil nos trae
todos los requisitos de la demanda y cómo debe de ser una demanda elaborada en forma. Debe de consta de unos hechos, una identificación de las partes, unas direcciones para notificar, unas pretensiones, el juez al cual va a ser dirigido, dependiendo de la competencia, existe competencia territorial, competencia por la especialidad de los jueces. Entonces allí encontramos todos los requisitos y todo lo que tenemos que hacer cuando vamos a elaborar una demanda, y que quede bien elaborada para que de esta manera el juez no la pueda admitir y posteriormente se inicie la litis y pues ya lo último, existe un fallo, ya sea favorable o desfavorable a las pretensiones que tengan. Claro, hay algo bien importante que tenemos que decir a los televidentes, y es que para iniciar esta demanda ustedes pueden actuar en causa propia, es decir, ustedes mismos la pueden hacer si esa demanda es viable sin necesidad de abogado. De lo contrario, tiene que ser con un abogado, y para que sea con un abogado usted debe firmar un poder. Eso es lo que llamamos, doctor, derecho de postulación. Sí, exactamente. Un poder es el que un documento en el cual usted autoriza que el abogado tal la va a representar en determinado proceso, y que él queda y le da unas facultades para que él pueda posteriormente representarla y sea el que defienda sus derechos. Esto es básico porque el poder es lo que le permite al abogado obrar en nombre y representación suya. Es decir, que obra como si fuera usted el que le están vulnerando los derechos, y él está haciendo todo lo posible para restituirle esa vulneración, entre comillas, de derechos que posiblemente tiene. Elaborada entonces la demanda, ya sabemos que se requieren unos hechos, unas pretensiones, que se requieren aportar algunas pruebas inicialmente en el proceso, doctor. Claro que sí, las pruebas que se pretendan hacer valer durante el proceso y las pues, son muy importantes, porque ahí pues hay una premisa que dice: dame las pruebas y te daré el derecho. Hay que decir que todo lo que se pretenda debe de ser probado, y si no se prueba, pues lastimosamente el juez no le queda de otra que desestimar las pretensiones porque por falta de prueba. Entonces es muy importante, la prueba es básicamente, digo yo, pues lo más importante dentro del proceso, que ya que ahí pues es donde se le va a formar ese consentimiento al juez para que él convencerlo de que realmente se tiene el derecho, y eso se hace es por medio de la prueba. Es bien importante entonces y tener en cuenta que después de que tenemos elaborada la demanda y aportamos las pruebas, se forma una especie de cuadernito. Ese cuaderno debe ser presentado a lo que llamamos el reparto. ¿Cómo podemos explicarle a las personas qué es reparto? Sí, bueno, apoyo judicial o reparto es donde llegan todas las demandas, todos los memoriales, y allí pues los funcionarios se encargan de repartir a los determinados juzgados y las determinadas jurisdicciones. Entonces ahí ya se radica, le dan un recibido y ya ahí se encargan de designarle el juez civil municipal, ya sea el 8, el 10, el 25, o ya sea laboral o de familia. Entonces él ya va a conocer de la demanda y ya hay un acto de erradicación. Esto es algo bien importante en el sentido de que ustedes, como clientes o usuarios de los servicios de un abogado, o en este caso de la organización Una Mirada a la Justicia, tienen derecho a que el abogado, después de que radique su demanda, les entreguen una copia. Es importante, doctor, entregar esa copia para que las personas también sepan qué es lo que se está haciendo. Claro que sí, es muy importante entregar la copia del juzgado donde se esté radicando, allá que ahí puede, pues, por medio de internet consultar en qué va el trámite, si solamente es radicación o si de pronto ya hay algún pronunciamiento del juez. Entonces es muy fácil averiguarlo por medio de estos medios. Es bien importante tener en cuenta que después de radicada la demanda, esta demanda es repartida, como lo dice el doctor Juan, a uno de los jueces que haya en la localidad, porque si estamos hablando en Medellín, entonces sería para los jueces que hay en la Alpujarra. Si estamos hablando de Bello, estamos diciendo que serían los jueces que hay en Bello. De acuerdo al municipio es donde se debe radicar la demanda. Esto por factor de competencia. Después de radicada la demanda, ¿qué actuaciones puede tener el juez, doctor Juan? Es decir, ¿él qué hace con esa demanda? Bueno, una vez radicada la demanda,
Cuando usted la radica en apoyo judicial, le dice quedó en el determinado juzgado, en el 10, en el 11 civil, familia, circuito, etcétera. Entonces ya se demora un tiempecito y el juez, cuando conozca de la demanda, puede tomar. O sea, pueden ocurrir tres cosas. Una de ellas es que admita, la otra es que inadmita y la otra es que rechace. Ahí vamos a mirar cada uno de los aspectos que posiblemente el juez puede dictaminar. Admitir la demanda, es decir, él la leyó y está de acuerdo con la demanda y con lo que se aportó a ella. Exacto. Es decir, que le va a dar trámite. Exactamente, o sea, que la demanda está en debida forma, cumplió con todos los requisitos, por lo tanto el juez la admite y pone en conocimiento y ahí dicta un auto admisorio que es el que se va a notificar a la parte, dependiendo del tipo de proceso, porque si no hay que prestar caución y todo el cuento. Después de otra de las acciones que puede realizar el juez es inadmitir la demanda. Sí. ¿Qué pasa si se inadmite la demanda? Cuando se inadmite la demanda es porque hace falta un requisito. Entonces el juez inadmite la demanda, emite un auto donde la va a decir a la parte o al abogado que le faltaron unos requisitos y los va a enumerar y le va a dar 5 días para que subsane. O sea que el abogado tiene 5 días para llenar ese requisito y que el juez admita la demanda. Exactamente, una vez surtida subsane estos requisitos, el juez ya vuelve y valora y puede que inadmita o rechace si no fue subsanado en debida forma. Para muchos la palabra rechazo suena algo muy fuerte, pero ¿cuál es la consecuencia eventualmente de que un juez rechace la demanda? Cuando se dice se rechaza de plano una demanda. Cuando se rechaza de plano es lo mismo, la palabra lo dice, que el juez no va a conocer o que estudió la demanda y hacen falta unos requisitos que no cumplió y o sea, esos requisitos son taxativos, ¿sí? Por ejemplo, que no hay parte o no hay pretensión, o de pronto en un ordinario sería que no se cumplió con el requisito de procedibilidad. Eso también es una causal de rechazo. Son varias las causales de rechazo, entonces ya si se marca en una de estas, el juez lo que hace es rechazar y no conoce no conoce el proceso y le toca retirar la demanda y volverla a presentar. Ahí es donde es importante decirle a todos los televidentes que después de rechazar una demanda no quiere decir que usted perdió el caso, simplemente el abogado debe retirar la demanda y volverla a presentar conforme a los pedidos que el juez anterior le hizo. Exactamente, a veces cuando no se subsanan los requisitos, cuando la inadmiten, lo que pasa es que la rechaza y muchas veces se rechaza de plano. Y por falta de competencia también tiene rechazo de plano. Por falta de competencia, falta de requisito de procedibilidad, indebida acumulación de pretensiones, o sea, son muchas las circunstancias que se tienen en cuenta y como le digo son taxativas y están en el Código de Procedimiento Civil y ahí están pues en cada situación qué es lo que hace el juez dependiendo de cada evento. Para el ejercicio que estamos haciendo y para que ustedes tengan conocimiento entonces de cómo se conlleva este proceso, esta demanda, vamos a suponer que la demanda se admitió. ¿Qué pasa cuando una demanda se admite por el juez? O sea, que el juez dice, sí, yo admito llevar este proceso aquí. El juez se pronuncia por medio de autos, entonces cuando admite la demanda, emite un auto de admisión, admite la demanda y le dice a la parte demandante que se admitió y que tiene que notificar en determinados días. Ese sería como el segundo evento, notificar. ¿A quién vamos a notificar? A la parte demandada. Eso estamos hablando en un ordinario. En un ejecutivo, lo que hace el juez es que libra mandamiento ejecutivo o libra mandamiento de pago. Vamos a tramitar primero, por decirlo así, un proceso ordinario donde hay que notificar a la contraparte y mirar también la importancia que tiene ese demandado de estar pendiente de un proceso y de no esconderse, sino de ir y sacar las copias y de notificarse para poderse defender. ¿Cómo sería esa notificación? ¿Hay varios tipos de notificación? Sí, la primera notificación es la notificación personal. En esa notificación se le manda un documento a la parte demandada y se le informa que en el juzgado tal, en el juzgado, pongamos un ejemplo, en el juzgado 12 civil municipal se está llevando un proceso en su contra y le ponemos el radicado, tenemos que
la dirección, el radicado, el número del juzgado, y esto se hace por correo certificado y ya se entrega. La parte que lo recibe debe de firmar para que quede debidamente notificado, y dependiendo también del tipo de proceso tiene 5 o 10 días para que él vaya al juzgado y se notifique. Esa sería la notificación personal. En el evento de que esa persona haga caso omiso y no vaya al juzgado a notificarse o a retirar las copias de la demanda, ¿qué pasaría? Seguiría la notificación por aviso. Esta notificación es muy similar a la personal. Lo único que tiene diferente es que se debe anexar el auto admisorio y copia simple de la demanda, debidamente cotejada. O sea que ya le están diciendo, vea, usted no vino por la copia de la demanda, yo aquí se la estoy aportando para que vea de qué se trata. Exactamente. Muchas veces, incluso después de enviar esta notificación por aviso, las personas no hacen nada, se quedan quietas, y hay que hacer un tercer tipo de notificación. Sí, ya sigue el edicto emplazatorio, que este ya se hace ante un medio de alta circulación a nivel local o nacional, y ya también se publica por un día y ya se entiende que se notificó, y si no se notifica lo que hacen es que le nombran un curador. Le nombran un curador que viene siendo como el abogado de oficio de ese demandado que nunca quiso asistir al proceso. Como un demandado no, digo yo que más bien es como la parte. Como parte, es un abogado nombrado para que defienda los intereses del demandado. Exactamente, pero obviamente cuando ya hay el curador y hace parte del proceso, es un auxiliar de la justicia, entonces la condena que le impongan a ese curador se la están imponiendo a la parte que realmente no es demandada y que no asistió o que no hizo parte en el proceso. De ahí la importancia de que todos ustedes, cuando se den cuenta que estén demandados, deben acudir a este juzgado, ya sea en la última instancia, antes de que nombren curador, para que ustedes mismos puedan defenderse, porque podríamos decir, doctor, que no es lo mismo que uno se defienda con los argumentos de uno, a que lo defienda un auxiliar de la justicia que desconoce muchas veces una historia que hay que mostrarle al juez. No, doctora, en ningún momento sería lo mismo, además porque pues todos sabemos que a nadie le ven las cosas como uno, como el dueño. Entonces una persona que no tiene nada que ver con lo económico y que, o sea, no tiene ese cuidado y esa diligencia, que de pronto sí lo puede tener la parte interesada y que es con él el que están tocando y que puede salir condenado, a un auxiliar de la justicia no le va a importar eso. Simplemente cumple su función de hacer el trámite que sigue, porque después de que usted está notificado o de que a usted le nombren un curador, ¿qué evento sigue en la demanda? Ya sigue ya después, cuando ya se tenga una sentencia en firme, ya lo que sigue es un proceso ejecutivo, se le van a embargar los bienes al demandado. Sí. Y ya pues por medio de un proceso, o sea, si estamos hablando de un ordinario, como le dijiste ahorita, entonces ya lo que sigue es un embargo y ya pues se le busca al demandado qué bienes tiene y se le pasarían a embargar y posteriormente a rematar. Que es algo muy grave en el caso eventual de que seamos demandados en algún proceso. Sin embargo, es importante, para garantizar el debido proceso y para garantizar el derecho a la defensa, ustedes, después de ser notificados, o el curador después de que se posesione de la demanda, debe contestar la misma. Ah, sí, claro, doctora, es igual, porque como lo había dicho antes, el curador viene a ser como el representante de esa parte que nunca se pudo localizar o que no quiso hacer parte en el proceso, y él igual va a contestar la demanda, va a proponer excepciones, si da lugar, y ya ahí se empieza el proceso como tal, y ya pues, lo último sería el fallo. Ahí se traba pues como la relación, sí, el litigio entre demandante y demandado. Sí. Cuando ahora menciona una palabra muy interesante, son excepciones. ¿Qué son las excepciones? Bueno, excepciones son lo que propone la parte demandada cuando no está de acuerdo con determinadas situaciones. Por ejemplo, existen excepciones previas y excepciones de mérito. Las excepciones previas son las que buscan como sanear el proceso y evitar nulidades en un final del proceso. Y las de mérito son las que buscan extinguir la pretensión, y esas se deciden al final del proceso.
O sea que se podría decir que son como los medios con que un demandado se defiende también en el proceso y busca atacar esa demanda inicial o las pretensiones que propuso el demandante. Exactamente, sí. También son taxativas, están en el Código de Procedimiento Civil o en el Código General del Proceso, y allí allí se encuentran, y el abogado que ya sea que esté representando al demandado, pues las puede proponer si se aviene a hacerlo. Eso quiere decir entonces que ustedes pueden ser sujetos de que los demanden, pero también son personas que pueden proponer mecanismos de defensa, pueden decir por qué están de acuerdo o no están de acuerdo en que los demanden, y si no están de acuerdo, argumentan y prueban también por qué no están de acuerdo. Hay, doctor, también una especie, llamémoslo así para que lo entiendan bien los televidentes, una especie de contestación, y es el allanamiento. ¿En qué consiste el allanamiento de la demanda? Que vamos a trabajarlo desde el mismo nombre, me allano. Sí, el allanamiento es cuando no se propone ninguna excepción, simplemente se allana lo que se pretende, o que quiere decir que todo lo que la parte demandante adució es cierto. O sea, que lo acepta esa demanda. Sí, de hecho, cuando se está contestando la demanda se debe referir a cada hecho. Anteriormente simplemente decía, por ejemplo, el hecho primero, narraba una situación, y al contestar la demanda decía es cierto, no es cierto, parcialmente es cierto. Ahora hay que contestarlo y decir por qué no es cierto o por qué es parcialmente cierto, y están poniendo a la parte que la va a contestar esa carga argumentativa que antes no existía. Eso lo trae el nuevo Código General. Y es que es bien importante porque casi que esto es una lógica jurídica donde yo digo algo, la otra persona dice lo contrario a lo que yo digo, y la síntesis viene siendo la sentencia que el juez va a tomar de acuerdo a los argumentos que yo dé y que mi contraparte dé. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, doctor Juan, si yo me allano a una demanda, o sea, acepto lo que mi demandante dice, el juez da por terminado el proceso y dicta sentencia favorablemente al que demandó. Depende también de determinados casos, o sea, se puede allanar a los hechos, pero digamos que si se están valorando unos perjuicios, bueno, está bien, yo me allano a los hechos, pero se van a probar unos perjuicios que tienen como consecuencia, que son como consecuencia de la demanda, entonces se iría hasta el final para allí mirar qué perjuicios se probaron, y eso va en la sentencia. Es diferente cuando de pronto se allana y se puede allanar o hacer una conciliación, que sí es una forma anticipada del proceso. Claro. Sería como de pronto como un tipo de allanamiento, porque está reconociendo que igual existe un derecho que fue vulnerado a otra persona y que yo como responsable lo puedo remediar, y lo remedio sin necesidad de ir a un proceso largo como realmente lo es. Claro que sí, les recordamos a todos ustedes que Una Mirada a la Justicia está ubicada en el edificio Tequendama, oficina 606, y que a través de la línea telefónica 513-9045 pueden todos ustedes marcar y pedir su cita para que a través de esta línea de contacto sean atendidos con el grupo de abogados que tenemos de acuerdo a la necesidad que ustedes presenten. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Si pensamos que se ha ido la esperanza, y si todo se derrumba a nuestros pies, no estamos solos. Siempre hay más para perder. Es tiempo de parar. Busca ayuda. No estamos solos. Fundación La Luz. Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones.
Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136, 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Regresamos a este espacio con una mirada a la justicia. Recuerden que este es un espacio para que todos ustedes tengan un buen conocimiento en el campo del derecho. En las diferentes áreas siempre procuramos tener abogados o profesionales que tienen algo que ver en las diferentes áreas que trabajamos del derecho, para que ustedes de una manera un poco amena, sencilla y fácil se pueda comprender un poco el mundo jurídico que a veces es tan desconocido. Hoy estamos hablando sobre la demanda, qué es una demanda, cómo se lleva a cabo y cada una de las etapas que hemos venido trabajando en este primer bloque, hoy con el doctor Juan Estrada. Hablamos entonces que la demanda hay que contestarla y allí se traba, doctor, esa relación, ese litigio. Después de que se traba, o sea, después de que conocemos el demandante y sabemos quién es el demandado y que sabemos que hay unas pruebas ahí posiblemente aportadas, sigue una etapa muy importante y es la etapa de la conciliación. ¿Cómo se desarrolla esa etapa, doctor? Sí, doctora, es una etapa muy importante, teniendo en cuenta que la conciliación es un método efectivo para solucionar los conflictos. Lastimosamente, pues acá en nuestro país nos falta como ese espíritu de conciliar. Muchas veces uno va a conciliaciones y pues el ánimo conciliatorio es, digamos que casi nulo, porque, no sé, se enseñan como al litigio, a que todo tiene que ser mediante controversia y desconociendo esos mecanismos que pueden ayudar tanto a la administración de justicia y que pueden ser más eficaces inclusive que la misma jurisdicción. Entonces, dependiendo también del tipo de proceso, hay procesos que exigen una conciliación prejudicial y durante el proceso vuelve y se intenta nuevamente la conciliación, que esa se llama la audiencia del 101, ya no se llama así, pero igual en el nuevo Código General de Proceso el juez también se intenta la conciliación en esta audiencia y propone una fórmula de arreglo y muchas veces se concilia, otras veces no, por lo que ya había dicho, pero de todas maneras se tiene que hacer. Aquí juega un papel muy importante también el abogado, en el sentido de que el abogado es el que encausa o ayuda a tomarle las mejores decisiones al cliente. Y si él vislumbra una posibilidad de conciliar donde no pierdan las dos partes o donde se pierda menormente pero se ahorre mucho tiempo en un proceso o donde haya una ganancia para los dos, es importante que el abogado también dé su apoyo y esté comprometido en una buena negociación. Claro que sí, doctora, aunque la ley 240 le dice que el que está en últimas el llamado a conciliar es la parte, pero uno sí como asesor o como representante de la parte sí lo debe de asesorar y decirle y ponerle en conocimiento de que eso puede ser un buen arreglo y que obviamente en un litigio no hay nada ganado, porque pues es cierto que nuestra actividad es de medios y no de resultados, que uno interpone una demanda pero jamás puede asegurar si va a salir avante nuestras pretensiones o si no van a salir avantes. Entonces muchas veces la conciliación es una buena opción. Y para que los televidentes tengan en cuenta, esa conciliación muchas veces es llamada por ustedes careo. Careo es que se encuentran el demandante y el demandado en un mismo espacio para tratar de ponerse de acuerdo en algunas
de las circunstancias que están demandando. La palabra careo suena un poquito mucho más violenta y por eso ya no la utilizamos tanto, pero la palabra que viene a compensar es conciliar. Conciliar es esa mediación que hay, pero tampoco la pueden tener en cuenta como conciliar es que nos arreglemos, porque muchas veces, doctor, han llegado incluso personas que están con dificultades dentro del matrimonio y les proponemos la audiencia de conciliación como un mecanismo para sacar adelante de una manera rápida el proceso, y ellas por desconocimiento muchas veces simplemente dicen, no, es que yo no me quiero arreglar con esa otra persona, yo no quiero conciliar nada con ellos. Sí, entienden en la conciliación como volver otra vez a retomar la relación o que se sigan así comportando como marido y mujer, pero no, en últimas lo que significa esto es, un buen arreglo y pues, bueno, si así se tiene, pues también se podría dar en esa parte, pero más que todo se busca es como que un arreglo económico entre las partes, porque finalmente lo que se busca en un proceso, no en todos los procesos, es que se reconozca una suma económica por determinado perjuicio o X o Y motivo. Entonces lo que se busca es un arreglo, llegar como a una parte intermedia donde la persona que está reclamando el derecho tampoco salga perdiendo, ni que la otra parte pues tampoco salga pagando una suma exagerada que no tendría lugar a cancelar. Claro que sí. Después de agotada esta etapa de la conciliación, viene una etapa muy importante de la probatoria, es donde el juez ya empieza a valorar una cantidad de cosas que hemos aportado en la demanda. Lo que dijimos al principio, doctor, todas las pruebas, los contratos, los documentos, los testigos, todo esto lo empieza el juez a valorar. ¿Cómo sería esa etapa? Exactamente, esa es la etapa probatoria, que allí se van a, dependiendo de las pruebas que se aporten en la demanda y que se pida, que se valore en la etapa probatoria, por ejemplo, copia del contrato, copia de testigos, historias clínicas, certificados de pérdida de capacidad laboral, todo eso son las pruebas. Entonces es allí, esos documentos son los que el juez va a valorar para determinar si lo que se está pidiendo realmente sí se encuentra aprobado y si se encuentra justificado mediante la prueba. Ahí es algo bien importante decir que la palabra valorar se puede tomar como va a analizar, va a mirar, va a corroborar que lo que yo digo está conforme a los documentos que aporto y lo que dice el demandado también tiene otra conformidad. Esto para luego, doctor Juan, solicitarle a los apoderados que hagan incluso se valoran también los testimonios, ahí es donde se llaman a los testigos a rendir el testimonio, interrogatorio de parte. Sí, exacto, interrogatorio de parte, interrogatorio de testigos, allí también el juez los cita en otro evento y los va a interrogar, inclusive también va a hacer interrogatorios que el juez los hace y hace preguntas de oficio que buscando siempre esa certeza y que se busque esa realidad y que formando con un sentimiento mediante las pruebas que se aporten y las que se puedan aportar. Ahí dijo algo bien importante y es de oficio. Quiere decir que el juez, si nota que hace falta alguna prueba o hace falta algo para poder fallar, él por su propia voluntad puede buscar ese algo, ese recurso o ese elemento. Exactamente, también dependiendo del tipo de proceso, el juez podría practicar pruebas de oficio. En materia penal el juez no puede practicar pruebas de oficio, pero en lo que es en laboral, en familia, en civil, sí se podría practicar pruebas de oficio y yo pienso que es una buena opción, porque que más que el juez, si tiene alguna duda y que con aras de que se resuelva esta duda, busque la manera de probar ese vacío, por así decirlo, y él es el que va a emitir el fallo. ¿Qué más que se forme ese consentimiento de una manera adecuada, ya sea por medio de él o por medio de las partes, con las pruebas que así se soliciten o se alleguen a la demanda? Entonces, pensaría que es una buena práctica. Cerrado entonces este capítulo del valor probatorio de la parte de pruebas, llega algo también muy importante, pues todas las etapas que estamos viendo son muy importantes para un proceso, pero esto ya es casi que al final,
antes de que el juez dicte sentencia, nos da la posibilidad a nosotros los abogados de hacer unos alegatos de conclusión. Es decir, nosotros decirle al juez por qué consideramos que debe fallar en nuestro favor. Exactamente, doctora, muy importante esa parte de los alegatos. Por ahí hay un autor que dice que unos buenos alegatos es una proyección de una sentencia. Entonces, superada la etapa probatoria, el juez corre el traslado para que se presenten los alegatos de conclusión y ya allí, ya una vez valorados, entra a despacho y ya allí ya tiene 40 días para que el juez emita una sentencia, después de que entra a despacho. Los alegatos de conclusión le van a servir al juez como para tener más conceptos y más argumentos para decir a quién va a beneficiar en una sentencia, porque necesariamente, doctor, a la hora de dictar sentencia siempre va a haber una parte vencida. Sí, claro que sí, aunque hay fallos inhibitorios también, pero no es tan común. No es tan común porque por lo general siempre hay una parte que probó lo pretendido o la otra parte venció las pretensiones, y entonces siempre va a haber una parte que es un fallo desfavorable a una de las dos partes, y los alegatos de conclusión pues son muy importantes a la hora de un proceso, porque es allí donde se va a manifestarle al juez qué fue lo que se produjo durante el proceso, cómo debe fallar. Es como hacerle un tipo de ayuda a la demanda inicial, dependiendo con lo que se dio durante el proceso, lo que quedó probado, lo que quedó plenamente probado, lo que la parte no excepcionó, lo que debió haber excepcionado. Entonces se le pide que por favor, que falle a nuestro favor y que conforme a derecho debería ser así el fallo, y ya el juez pues mirará, uno de todas maneras pide, pero el juez ya mirará cómo forma su decisión y forma el fallo, que en últimas es lo que allí se va a decidir, qué es lo que él diga. Y es que es bien importante todas estas etapas, porque es refrescarle nuevamente la memoria al juez de lo que está pasando con el proceso. Aquí hay procesos que llevan 4, 5, 12 años, incluso 15 años, como lo estamos hablando en derecho administrativo, y obviamente puede pasar un juez o pueden pasar dos jueces, pero con tanto tiempo han pasado una cantidad de situaciones, de cosas que a veces los jueces olvidan. Por eso lo importante es llevar cada etapa una a una, para que al finalizar, es decir, cuando el juez tome una decisión, la tome ajustada a derecho. Después de los alegatos, entonces, toma el juez la decisión que llamamos fallo o sentencia. Si estamos de acuerdo con esa decisión, pues muy bueno para la parte que ganó, pero la parte vencida, es decir, quien perdió el proceso, si queda con alguna inconformidad, ¿qué puede hacer, doctor Juan? Dependiendo del tipo de proceso, miramos la cuantía, y si da para apelar la parte que fue vencida en primera instancia, podría apelar a una segunda instancia. Inclusive también la parte que salió avante en sus pretensiones también podría apelar, si así lo desea, si de pronto considera que las pretensiones no fueron justas y que no se le dio lo que realmente estaba pidiendo, y que considera que es mucho menos de lo que realmente vale el perjuicio o vale lo que se esté pidiendo. O sea que la apelación como recurso lo pueden utilizar tanto el demandante como el demandado, de acuerdo a la inconformidad que se presente. Exactamente, sí. Muchas veces incluso ganamos un proceso, pero no lo ganamos en la cuantía que esperábamos. Exactamente. Y de esa manera entonces el llamado es para que las personas a través de sus apoderados hagan la apelación. ¿En esas sentencias cabe el recurso de reposición o directamente es apelación? Apelación. Apelación, entonces sería el último recurso que utilizaríamos, y esta sería la etapa general, en términos generales cómo se lleva un proceso, pero obviamente el código tiene diferenciado los procesos, es decir, los procesos no se tramitan de la misma manera, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al problema que usted tiene, se le encausa o se le tramita un proceso. Vamos a ver enseguida
con el doctor Juan y después de unos cortos comerciales cómo es que el código diferencia los procesos y cómo debemos llevarlos a cabo ante la jurisdicción para que ustedes tengan una noción un poco más amplia. No sin antes recordarle que puede llamar en estos momentos al teléfono 513-9045 para que pida la cita, para que busque una buena asesoría y tenga el acompañamiento de un muy buen abogado que le puede solucionar el conflicto que en estos momentos se le presenta. 513-9045. Vamos a ir a unos cortos comerciales para continuar en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Si pensamos que se ha ido la esperanza, y si todo se derrumba a nuestros pies, no estamos solos. Siempre hay más para perder. Es tiempo de parar. Busca ayuda. No estamos solos. Fundación La Luz. Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136, 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia, invitándolos para que a través de la página de internet de YouTube puedan ver los programas que desde el año pasado estamos subiendo para mejor conocimiento de ustedes, para que los compartan, para que los estudien, los analicen y los comprendan siempre mejor, con la ventaja de que pueden también cualquier tipo de inquietud o de asesoría con los mismos programas, pueden llamarnos y consultar. Para eso tenemos una línea telefónica del celular 308-11-82-51, 308-11-82-51, o se comunican a través de las redes sociales, donde vamos a estar también dilucidando cualquier tipo de inquietud que tengan, ya sea referente al programa como tal o a cualquier situación que a ustedes se les esté presentando. Doctor Juan, habíamos quedado entonces y finalizamos la primera etapa de un proceso, porque hay que decir que existe posiblemente otra segunda etapa que es la apelación, pero vimos etapa tras etapa de un proceso a términos generales. Pero el código del proceso clasifica, por decirlo y sea bien entendible, los problemas que los ciudadanos tienen, los clasifica y de esa manera nos dice cómo debemos presentar un proceso. Es así como nos habla el código que existen procesos ejecutivos. ¿En qué consisten los procesos ejecutivos? Sí, doctora, un proceso ejecutivo es cuando se habla de una suma clara, expresa y exigible, que está contenida en un título valor. Por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, y es ahí que se tiene certeza y que es real que se debe esa suma. Entonces no hay necesidad de una etapa probatoria, o sea, se tiene certeza, y el juez lo que hace cuando usted presenta la demanda es inmediatamente librar mandamiento ejecutivo, porque se está hablando de una suma, vuelvo y repito, clara, expresa y exigible. O sea, cuando a mí me deben un dinero
y ese dinero yo lo represento en una letra o en un pagaré o en un cheque o en una factura incluso. Sí, también una factura cambiaria hace parte de los títulos valores. ¿Hay medidas especiales entonces para coaccionar y también para llevar a cabo el proceso ejecutivo como tal? Claro que sí, doctora. Por ejemplo, en un proceso ejecutivo con letra de cambio se podría pedir una medida cautelar de embargo, ¿sí? En un proceso con un título quirografario, por ejemplo una hipoteca, se podría pedir el remate de la hipoteca, del bien en el cual está hipotecado. Que son unos recursos muy importantes que tenemos los abogados de presionar al demandado para que pague el dinero que le adeuda a nuestro cliente. Exactamente. Embargar, secuestrar, avaluar y rematar. Y rematar, que ya Casi que sería lo serían último, ellos. sí, exactamente. Claro. Es muy importante que tengan en cuenta y hagamos un poco hincapié, doctor Juan, en lo que es un secuestro. Obviamente la palabra secuestro en Colombia tiene unas connotaciones muy importantes desde el punto de vista de orden público, porque se asimila, y muchas veces la gente no la comprende, se asimila a lo que de pronto personas violentas le hacen o han estado haciendo a muchos de los ciudadanos colombianos. Pero aquí secuestro, ¿cómo le explicamos de la mejor manera a los televidentes qué significa? Sí, en pocas palabras es privar al dueño de una propiedad, de un bien, y que va a pasar a ser administrado por un auxiliar de la justicia. Y él va a administrar ese bien y lo va a tener, mientras que se va a iniciar un remate o otra medida o otra situación que le pueda presentar, para que de esa manera el acreedor se pueda pagar su dinero que le está deudando. Todos sabemos que los bienes que nosotros tenemos son la prenda general de garantía de las personas a las que le debemos dinero. Por eso, si yo tengo una casa y debo una plata, entonces posiblemente si no pago esa plata, mi demandante va a secuestrar, como dice el doctor, me va a privar de usar y gozar mi propiedad. Exactamente. Para que eventualmente me pague con el producto de esa propiedad o con la venta de esa propiedad. Así podemos entender el secuestro. Exactamente, doctora, sí, lo que usted dice es verdad. Nuestras propiedades son prenda de garantía en un momento dado, cuando tengamos una obligación y que por una u otra circunstancia no podemos cancelar. Entonces los acreedores lo que hacen es perseguir nuestros bienes y de esa manera pagarse esa obligación. Existen también dentro de la clasificación de los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? La jurisdicción voluntaria es cuando no hay contraparte en un proceso, o sea que solamente hay una parte. Podemos hablar en un proceso de jurisdicción voluntaria, podría ser una interdicción por demencia, que se demanda y entonces el juez va a dictar una sentencia donde va a declarar interdicta a una persona y no hay controversia como tal, porque la parte que está demandada no se puede oponer a esta situación. O cuando también tramitamos los divorcios de mutuo acuerdo, donde los dos firman y no hay un demandado por ninguna parte. En la interdicción no hay demandados y en el divorcio de mutuo acuerdo tampoco hay demandados. Serían como los ejemplos más genéricos en este tipo de procesos. Sí, exactamente. Lo que hace que se llamen así de jurisdicción voluntaria es que no hay controversia, o sea, no hay partes que van a controvertir durante el proceso. Entonces serían pues esa la especialidad o la cualidad de este tipo de procesos. Es bien importante que ustedes los reconozcan y que sepan que en este tipo de procesos pues la idea es que en tiempo salgan un poco mucho más rápido que los demás procesos. También, doctor Juan, está el proceso ordinario, que siempre se ha tramitado como un proceso ordinario, pero ahora con el cambio al nuevo Código General del Proceso tiene otro nombre. ¿En qué consiste? Sí, el proceso ordinario que estaba contemplado en el Código de Procedimiento Civil, ahorita en el nuevo Código General se le dio el nombre de proceso verbal, es de mínima, mayor y de menor cuantía. Mínima, ¿sí? Mayor y menor cuantía. Exactamente, y también subieron las cuantías considerablemente. Entonces el proceso ordinario como tal desaparece y pasa a ser reemplazado por el verbal en sus cuantías. Verbal sumario. Exactamente. En estos procesos, ¿qué podría encuadrarse?
Cuando hay qué tipo de problemas. Bueno, en este tipo de procesos es cuando no hay, lo contrario al ejecutivo, es cuando no hay una obligación clara, expresa y exigible, y lo que se busca es que el juez la declare y como consecuencia de esa declaración existe una condena. Por ejemplo, un proceso de incumplimiento de contrato. Todos sabemos que el contrato existe, o que el contrato, pero como el contrato no presta mérito ejecutivo, lo que el juez tiene que llegar a hacer es declarar que existió un contrato, y como consecuencia de que ese contrato existió y que se incumplió, declarar tasar unos perjuicios que se dieron como consecuencia de ese incumplimiento. Entonces ahí es contrario a lo que se busca, contrario al ejecutivo, como ya lo había dicho, lo que se busca es declarar, por eso se llaman declarativos. Claro, también existe el proceso abreviado. El proceso abreviado, sí, ese es cuando se busca restituciones de inmueble. Algo pues también muy importante en los procesos declarativos es, o sea, también existen medidas cautelares, pero no son tan exigentes como en los ejecutivos, por lo mismo, porque no hay una suma clara, expresa y exigible. Entonces no podemos no podemos embargar un bien de propiedad de una persona que esté siendo demandada por medio de un ordinario o ahora verbal, porque no sabemos, no tenemos certeza, y la ley no lo permite, porque no tenemos esa certeza o esa claridad de que lo que se pida vaya a ser así. Entonces existe otro tipo de medida cautelar, que es la inscripción de la demanda, que es menos, o sea, no es tan rigurosa, es más flexible que el embargo o el secuestro, pero también sirve de mucho. Y cuando se llega a una primera instancia, la parte demandante le puede pedir al juez que se practique la medida cautelar o que se lleve a un embargo. O sea, esa inscripción de la demanda, cuando se gana en primera instancia, se podría convertir en un embargo si se apela para la segunda instancia. O sea, que en la segunda instancia ya va a estar el bien embargado, porque ya hay una certeza, hay una primera instancia de que dijo que sí era verdad, o que sí, eso es lo que se está pidiendo, sí se tiene derecho. Entonces, por eso permite que sea más que se pueda pedir esa medida cautelar, que es más exigente que la otra. En términos generales, así es que se lleva a cabo un buen procedimiento ante la jurisdicción, es decir, es el trabajo, la labor que los abogados todos los días hacemos, adecuamos el tipo de proceso, lo llevamos al juez competente e impulsamos a través de memoriales, a través de escritos, a través de nuestras visitas a los juzgados, cada uno de los procesos, porque la labor del abogado es estar pendiente del proceso después de presentar la demanda, impulsarla, moverla, estar muy pendiente de lo que conteste también la parte demandada para refutarla si es del caso, y tener una diligencia muy especial en ello. Por eso para ustedes es muy importante conocer este tipo de situaciones, para que al tanto con su abogado estén muy pendientes y que no dejen a los abogados solos en el trabajo que se está haciendo. Porque tengan en cuenta que el problema es de ustedes, la dificultad que se les presenta es a ustedes, el inconveniente, el conflicto, llámenlo como quieran, la necesidad es de ustedes. Nosotros los abogados lo que hacemos es intervenir para mediar ante un despacho, ante un juez, hablarle al juez como dice la ley, para que a ustedes les sea solucionado cualquier problema o cualquier conflicto que tengan. Pero en ningún momento el abogado se va a apoderar de su conflicto o de su necesidad, porque como siempre lo hemos dicho incluso en radio, doctor Juan, todos tenemos nuestros propios problemas y todos tenemos nuestros propios karmas. Claro que sí, doctora, a veces pues sí, a veces es difícil, y sí es muy importante que los clientes estén también pendientes y que ayuden a uno, que sea a revisar esos procesos que a veces se quedan quietos por mucho tiempo, y cuando menos piensas se empiezan a mover y uno a veces ni cuenta se da. Claro. Entonces es muy bueno también que se personalicen de esa situación, y también por ahí derecho van aprendiendo un poquito. Es verdad, y que es bien importante, casi que el derecho deberíamos de estudiarlo todos los ciudadanos, para que sepamos cómo actuar y para que sepamos que en la vida todo está regulado por las normas, y que si yo me salgo de esos parámetros voy a tener unas consecuencias que se van a pagar o con la privación de la libertad o
con dinero. Así que la invitación para que todos ustedes se acerquen a nuestras oficinas. Recuerden que estamos en el edificio Tequendama, en el sector del centro de Medellín, la oficina 606. Nuestro teléfono de contacto 513-9045, 513-9045. Nos encontramos también en las redes sociales y este programa y próximos que tendremos lo pueden bajar a través de la página de YouTube. Solamente le dan una mirada a la justicia o en Google y allí pueden ver cada uno de los programas en repetición, compartirlos, sugerirnos respetuosamente programas que quieran que veamos o que hagamos y ustedes así se hacen partícipes también de nuestra organización Una Mirada a la Justicia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos este conocimiento en esta Una Mirada a la Justicia. No, doctora, muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes por habernos visto en esta tarde y esperamos que este programa les hubiese servido de algo. Y a todos los televidentes, muchas gracias por estar ahí en sintonía. Les recordamos que el jueves estamos nuevamente a las 2 de la tarde por este mismo canal para que nos sintonicen. Que tengan un feliz día y hasta pronto. Una mirada a la justicia.